¿ya? Bueno, esta parte de los sistemas no inerciales, yo sé que muchos se hacen bolas en esta parte, ¿no? Y es entendible, vamos a hacer uno sencillo y luego vamos a irlo complicando, ¿vale? Bien, ¿cómo es esto de los sistemas de referencia no inerciales? Estos sistemas de referencia no inerciales se basan en lo que hemos visto en movimiento relativo. Se deben recordar que en movimiento relativo nosotros teníamos un sistema de coordenadas fijo, ¿verdad? Teníamos un sistema X, Y, Z que estaba fijo, ¿no? Ahora, este sistema de referencia no siempre puede estar fijo. Generalmente siempre está fijo, ¿no? ¿Qué quiere decir fijo? Que está quieto, ¿no? En reposo. Ahora, en esta parte de sistemas de referencia inerciales, ¿qué también es? Un sistema de referencia inercial es aquel que está fijo, o sea, en reposo, o está moviéndose a velocidad constante. ¿Qué quiere decir eso? Que la aceleración, que su aceleración es cero, ¿verdad? Ya. Acá puedo estar yo, acá y demás, ¿no? Tiene un sistema de referencia en reposo. Ahora, un ratito, quieren entrar. Ya. Ahora, estos sistemas de referencia no inerciales generalmente se basan en sistemas que ya no están en reposo o con velocidad o se mueven a velocidad constante. No, sino que estos sistemas de referencia no inerciales generalmente ya se mueven con una determinada aceleración, ¿vale? Ya tienen una aceleración que es distinta de cero, ¿vale? Y en la parte de lo que es la segunda ley de Newton que hemos visto, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, esta aceleración que nosotros hemos visto acá es una aceleración absoluta. Esta aceleración absoluta, ¿qué quiere decir? Que es medida respecto a un sistema de referencia fijo, ¿ya? Puede estar en reposo o bien ser con velocidad constante, generalmente fijo, ¿vale? Esta aceleración que ustedes han visto en el diagrama de cuerpo libre es absoluto, absoluto. ¿Qué quiere decir? Para el vector de posición, para ubicar, digamos, una partícula, como estábamos haciendo el ejemplo en relativo, en este caso un autito, esta posición, digamos, este auto A, es absoluta. ¿Por qué? Está haciendo medidas respecto a un observador fijo, ¿verdad? Eso es lo que les digo. Esta aceleración que voy a medir va a ser absoluta, medidas respecto a un observador fijo. Eso es. Nosotros en lo que es, digamos, por ejemplo, si haríamos el diagrama de cuerpo libre de este objeto y luego quisiéramos expresar sus fuerzas y digamos sería sumatoria de fuerzas, aquí arriba lo voy a hacer, sumatoria de fuerzas igual a masa de A por aceleración de A, ¿verdad? Ya, esta aceleración, como les dije, es absoluta. Si yo tuviera como la anterior, hemos visto, por ejemplo, el pato, se deben recordar en clases, no sé dibujar muy bien. Ahí tengo el pato. Y digamos, está, yo qué sé, hay resistencia del aire, hay una fuerza de fricción del aire, tiene su peso, el empuje bueno, para así decirlo, hidrostático, que tiene y todo lo demás. Por ejemplo, si yo hiciera de este pato, ¿no? Ahorita yo sí he hecho del carrito, ¿no? Este es del carro, es del auto. Si por ejemplo yo hiciera del pato sumatoria de fuerzas igual a masa del pato por aceleración, esta aceleración tiene que ser absoluta. Yo no puedo tener aceleración relativa del pato respecto a. Eso yo no puedo tener en esta parte, porque esto ya no es aceleración absoluta, sino en este caso, ¿qué sería? Aceleración relativa. Y la segunda ley de Newton no se cumple para sistemas no inerciales, siempre se va a cumplir para sistemas inerciales, ¿vale? Y ahora algunos me dirán, entonces, si yo estoy haciendo en un sistema de referencia no inercial y todo lo demás,
Entonces, ¿yo cómo puedo hacer eso? ¿No? ¿Cómo puedo hacer los diagramas de cuerpo libre, expresar la segunda ley de Newton en sistemas de referencia no inerciales? Todo lo que hagamos, todo, pero absolutamente todo, lo vamos a hacer respecto a un sistema de referencia fijo que está en reposo, ¿vale? Que está en reposo. Eso siempre, siempre vamos a hacer nosotros, no vamos a hacer en respecto a un sistema de referencia no inercial, ¿vale? Ahora, para lo que es sistemas no inerciales, hay un principio que se llama, y tal vez lo han visto, que se llama principio de Lambert, ¿vale? ¿Qué me dice esto? Si yo tengo, digamos, una partícula, digamos, vamos a tener acá una fuerza resultante de una sumatoria de fuerzas que va a ser masa por aceleración, ¿verdad? Este vector, justamente ese vector fuerza, es masa por aceleración, ¿verdad? Si estoy aplicando una fuerza, se va a estar moviendo. Esto de acá es equivalente a que yo tenga la partícula y yo tenga el vector masa por aceleración en el sentido contrario. A eso es equivalente. Y esto me sirve para sistemas no inerciales. Ahora, algunos me dirán, ¿por qué? ¿Verdad? Ya. Mire, en esta parte, por ejemplo, la fuerza resultante es masa por aceleración, ¿verdad? Ya. De acá, ¿qué podemos hacer? Podemos pasar al otro lado masa por aceleración. ¿Qué tendríamos? Fuerza resultante menos masa por aceleración, igual al vector cero. Este vector cero de acá, ¿qué me está diciendo? Que todo este sistema está en equilibrio. ¿Por qué? La resultante de fuerzas es cero. Esto se aplica a sistemas no inerciales y es lo que se llama esta partecita del negativo como fuerza ficticia. Eso es lo que llaman algunos fuerza ficticia, ¿vale? Eso es lo que ustedes han visto y han dicho, ah, sí, los problemas con fuerza ficticia son los más fregados. No, no son fregados. Solamente que este principio de Lambert te va a servir para cuando estés trabajando con sistemas de referencia no inerciales. Y esta parte de la fuerza ficticia, yo no les recomiendo que lo hagan porque muchas veces a veces te llega a producir problemas y confusiones, como el anterior semestre muchos han querido hacer de esta forma y un ejercicio que vas a hacer no han podido, ¿ya? Hasta el final, que era el más sencillo. Por eso siempre cuando hagamos con sistemas de referencia no inercial, vamos a basarnos en sistemas de referencia que están fijos en tierra, o sea, que están en absoluto reposo, no que se están moviendo con una aceleración, ¿vale? Ahora, algunos me dirán, ah, esta fuerza ficticia hace que un cuerpo esté en equilibrio, ¿no ve? Ya. Ahora, ¿cómo lo veríamos esto? Vamos a verlo con un ejemplo. A ver, por ejemplo, si yo tengo una pelotita unida a, yo qué sé, digamos que tienen ¿cómo se dice? Carambolas, no me acuerdo. Ya, digamos que agarran un yoyo hasta abajo, ¿no? Lo hacen que se desenrolle completamente y lo empiezan a girar hacia arriba, ¿vale? Ya. ¿Qué va a pasar? El yoyo va a tener una trayectoria circular, ¿verdad? Ya. Si hacemos su diagrama de cuerpo libre de este yoyo, chicos, ¿qué vamos a tener? Primero vamos a tener su tensión, ¿verdad? Ya. Estamos haciendo ahorita en un plano horizontal, no, sí, vertical, en un plano vertical vamos a hacerlo. No estaríamos tomando ahorita el peso estaría hacia abajo, ¿no? No vamos a tomar ahorita en cuenta eso, solamente que está girando, ¿no ven? Como está girando, nosotros sabemos que tiene esto una fuerza, o mejor dicho, una aceleración normal o centrípeta que le llaman algunos, ¿no ve? Eso han visto en dinámica circular en prefa, ¿verdad? Ya.
La sumatoria de fuerzas para este objeto, ¿qué sería? Masa del yoyo por aceleración normal, ¿verdad? En este caso sería tensión igual a masa por aceleración normal. Ya, este es un ejemplo. Ahora, esto es como se vería si ustedes estarían arriba del plano del yoyo y es lo que verían, ¿no? Ya. Ahora, cuando por ejemplo ustedes, cualquiera de ustedes, a ver, han ido a la feria Galaxy, no me acuerdo, el parque Galaxy, el que está en, ay, no me acuerdo, más allá del estadio, cerca de la ONSA, no me acuerdo de este parque. El Galaxy donde está la montaña rusa, ¿alguno de ustedes ha ido estos días? ¿Alguno de estos días, el anterior mes ha ido? Chicos, ¿alguien ha ido? ¿O nada? Ya bueno, donde es lo de la feria navideña, hay un parque y bueno, no sé si lo han visto, bueno, no sé si son muy tímidos o yo qué sé, pero justamente hay una rueda muy genial que pues, bueno, te ponen acá como un cinturón de seguridad y vos estás ahí y esta rueda empieza a girar, ¿no? Empieza a girar, ¿no? Bueno, quería hacer el ejemplo con eso, pero a ver, por ejemplo, si nosotros nos subimos a, no me acuerdo si se llama Tío Vivo, no me acuerdo. Es una como máquina en los parques hay, donde vos te agarras, ¿no? Te puedes agarrar y también te puedes apoyar, ¿no? Porque tiene una parte de metal y vos te apoyas acá, digamos, y aquí está tu cabeza, ¿no ve? Ya. Ahora, ¿qué quiero hacer con esto? Por ejemplo, si tú lo verías, digamos, desde el plano, desde arriba, y como esto está girando, todo el sistema está girando y vos estás acá, si así hicieran diagrama de cuerpo libre, ¿qué verían? Uno, la reacción con el asiento, ¿verdad? Y como está girando, habría una aceleración centrípeta. Eso es visto desde afuera, ¿verdad? Pero tú cuando estás girando dentro, tú algún momento sientes dentro, cuando estás dentro, ¿sí? Esto es desde afuera, lo que está en verde o en amarillo es desde afuera. Cuando tú estás adentro, ¿no? Del tío Vivo que le llaman, o ese juego que hay ahí en la Feria Galaxy, tú en ningún momento sientes una aceleración o una fuerza que te está jalando hacia adentro, ¿sí o no? Tú no sientes, o en algo, en esos que se gira, 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 y te apoyas y te agarras de estas manijas, tú en ningún momento sientes una aceleración o una fuerza que te jala hacia adentro. Sí o no, más bien cuando te está jalando, sientes una fuerza, por así decirlo, hacia afuera. Sí o no, una fuerza que te empuja más bien hacia el asiento. Sí o no. Han debido sentir alguna vez si han subido uno de esos juegos, ¿no ve? Sienten, cuando están girando, no sienten que algo les jala hacia adentro, sino más bien sienten que algo les empuja hacia el asiento, ¿verdad? Cuando está girando. Eso lo que les empuja hacia el asiento es, por así decirlo, la fuerza, ¿cómo se dice? Ficticia. ¿Por qué? Porque ustedes, a ver, desde como les dije, como del yoyo, desde arriba ustedes que pueden hacer su diagrama de cuerpo libre y van a ver que si hacen así, esa tensión es igual a la masa por la aceleración normal, ¿no veo? Centrípeta. Eso es visto desde afuera. En este caso, si fuera así, el diagrama de cuerpo libre sería normal por la masa por la aceleración centrípeta. Pero eso es visto desde afuera. Ese visto desde afuera es el sistema de referencia fijo. Pero cuando ustedes están ahí adentro, por ejemplo, de ese juego, y están ahí sentados y hay algo que les empuja contra el asiento, es por así decirlo esa fuerza ficticia y que viene del principio de Alembert. ¿Por qué? En sistemas de referencia ustedes no se están moviendo hacia adelante, sino están en reposo. ¿Me entienden? Esa fuerza ficticia es para en sistemas de referencia no inerciales equilibrar al cuerpo, por así decirlo. Porque dentro ustedes no se están moviendo hacia adelante,
están en reposo dentro del mismo, por ejemplo, esa rueda, ¿no? Ustedes no se están moviendo hacia adelante, sino hay algo que les empuja hacia el asiento. Y eso lo que hace es equilibrar al cuerpo. ¿Me entienden? Por eso es la fuerza ficticia. Esa fuerza ficticia, como les dije, es para equilibrar al cuerpo en sistemas de referencia no inerciales y resolver directamente el problema como si fuera un problema de estática, en el cual no hay aceleraciones, ¿vale? Pero es todo un desmadre esta parte y por eso generalmente no hago de esta manera, porque es más complicado. Siempre yo voy a hacer para sistemas fijos o en reposo, ¿vale? Y justamente esto vamos a hacer con un ejercicio que era del anterior semestre de un examen final, del examen final, ¿vale? ¿Qué nos dice? El cochecito de la figura se mueve con una aceleración de 7,52 metros sobre segundo al cuadrado. En su superficie de forma semicilíndrica descansa una esferita. Despreciando toda fricción, halle tita, ¿vale? Ya, una cosa, de esta parte de copiar todo esto que estamos mirando, todavía no se preocupen, yo lo voy a subir este video al Classroom para sus compañeros que no han podido entrar. Y asimismo este documento yo lo voy a subir para que ustedes lo puedan copiar, ¿vale? Eso no se preocupen, ¿ya? Más bien vayan atendiendo, si pueden copiarlo algo, no me hago problema. A ver, alguno de sus compañeros me dice algo, creo. ¿O no? Ah, ya. No, de nada, no te preocupes. Ya. Bien, ¿qué nos dice? Ya, nos dice todo eso, dice que esta bolita está descansando sobre este carrito y nos está pidiendo tita, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero nosotros vamos a resolver esto de dos formas, ¿ya? Primero vamos a resolver de la forma que yo les recomiendo. Si alguno quiere hacerlo con sistemas de referencia inercial, no hay problema. Generalmente yo siempre voy a hacer con sistemas de referencia inerciales, o sea, vistos desde afuera. Si yo estoy aquí parado en el piso, esto sería un sistema de referencia inercial. Yo sería un sistema de referencia inercial. Pero si yo estuviera, por ejemplo, parado encima de la bolita, ahí ya sería un sistema de referencia no inercial. Aquí sería un sistema de referencia inercial y en este caso sería un sistema de referencia no inercial. Vamos a hacerlo con el sistema de referencia inercial. Ese sistema de referencia inercial que está afuera es como yo estoy viendo el movimiento del autito, ¿vale? Ahora, si yo lo veo desde acá, ¿qué voy a ver? Que el auto se mueve hacia la derecha. Y como se está moviendo hacia la derecha, ¿quién está encima del auto? Está la pelotita, ¿verdad? Ya. Como se está moviendo con la pelotita y el auto se está moviendo junto con la pelotita tendría la misma aceleración porque está dentro o encima del carrito. Y ahorita esto no nos dice si se está desplazando ni nada de eso, ¿no? Solamente nos dice que está descansando, o sea, esta pelotita no tiene una aceleración aparte, sino se mueve junto con el carro, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a hacer mi sistema de referencia inicial? Voy a hacerlo visto desde afuera. ¿Qué quiere decir visto desde afuera? Eso quiere decir que voy a ver que el auto se está moviendo con esta aceleración, tanto el autito y esta pelotita. Entonces con esto voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de la esfera. Listo. ¿Qué tendríamos entonces? Primero, tendríamos abajo el peso, ¿verdad? El peso de la esferita. Masa por gravedad. Listo. ¿Qué tendríamos en reacción con el piso? Tendríamos nuestra normal, ¿verdad? Nuestra normal. Y ahora el ángulo. Aquí me dice tita. Entonces, a ver, se repetiría acá, ¿verdad? Ese sería el diagrama de cuerpo libre de la esferita. Ahora, yo le estoy mirando desde afuera. ¿Con qué se está moviendo todo? ¿Con qué aceleración se está moviendo todo el sistema? Tanto carrito y la bolita, la esfera. Con una aceleración A. ¿Vale? Listo, eso es todo. ¿Qué necesito? El ángulo tita. Entonces, ¿qué diría? Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Necesito la normal para esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué tendría? Tendría normal
por seno de tita, ¿en qué dirección? En la dirección J, ¿verdad? Entonces sería J positivo menos masa por gravedad en la dirección menos J igual a 0 en J. Igual o componente a componente, y entonces de acá obtendría que la normal es seno de tita igual a masa por gravedad. Listo, ahora ¿qué voy a hacer? Sumatoria de fuerzas en X, ¿qué tendría? Sumatoria de fuerzas en X sería masa por aceleración. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Normal coseno de tita, como está en X, sería en Y, igual a masa por aceleración en Y, porque la aceleración está en la dirección X, ¿verdad? Listo, igual o componente a componente, entonces tendría que el N por coseno de tita es masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, ¿de acá qué hago? Voy a dividir 2 entre 3, ¿no? Y con eso ya hallo el ángulo tita. Ya está súper sencillo este ejercicio. Y esto era de un final y muchos se han complicado esto. Ya. Coseno de tita igual a masa por aceleración. Se va de acá la masa, la normal, y veo de acá que tangente de tita había sido gravedad entre aceleración. Saco arco tangente, entonces sería arco tangente de la gravedad, en este caso 9,8, entre la aceleración que me dice que es 7,52. Con esto me dice que tita es, a ver, vamos a verlo rapidito. A ver, arco tangente de 9,8 entre 7,52. Esto me va a dar 52,5. Ya. Ahora, esto lo hemos hecho visto desde afuera, ¿vale? Visto desde afuera. Ya, esto se diría como visto desde afuera o sí, más o menos visto desde afuera. O sea, visto desde afuera, ¿qué quiere decir? Visto desde un observador en tierra. Eso quiere decir, ¿ya? Puede ser, podemos también esto ponerlo como visto desde un observador en tierra, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo de la otra forma, del sistema, de la forma en lo que es un sistema no inercial, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo, el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre de lo que es la esfera. Obviamente abajo que está actuando. Primero está actuando su peso. En reacción con el piso tenemos nosotros la normal, ¿verdad? Ya. Acá está el ángulo, entonces este se repite acá. Ahora, como está visto desde la esferita dice que está en reposo, ¿verdad? Pero todo el sistema se está moviendo con una aceleración A. Si nos dice que está en reposo esta esferita, miren, no tendría que tener aceleración en ningún lado, ¿sí o no? Porque el enunciado eso mismo nos dice. En su superficie de forma cilíndrica descansa. ¿Qué quiere decir descansa? No se mueve. Si no se mueve, ya ahorita, por ejemplo, acá sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué me va a dar? Normal, a ver si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Si nos damos cuenta, nos va a dar lo mismo de hace rato. Nos va a dar normal seno de tita igual a masa por gravedad, ¿verdad? Ya. Ahorita que tengo de incógnita, el ángulo. Tengo esto, no tengo la normal. Pero si, por ejemplo, en este caso yo haría sumatoria de fuerzas en X, ¿qué me tendría que dar si dice que está en reposo? Cero. ¿Con esto qué tendría? Que la normal es coseno de tita igual a cero. De acá puedo obtener que tita o la normal va a ser cero. Pero si reemplazo acá cero, cero es igual a mg. No, no puede ser posible eso. O acá directamente cuando me va a dar cero el coseno. Cuando tenga 90 grados. No puedo tener acá 90. Podría tener 90 y todo lo demás, pero más que todo es esto. ¿Cómo puedo yo tener la normal cero? O sea, es ilógico, ¿verdad? Entonces, para que esté en reposo en el sistema de referencia no inercial,
¿qué tiene que haber? El sistema se está moviendo con una aceleración A. Entonces, como está en reposo, al otro lado, de forma opuesta, va a estar actuando la masa de la esferita por la aceleración del sistema. Y ahora sí hago sumatoria de fuerzas en X igual a cero, ¿qué tendría? No se está moviendo, ¿no? Está en reposo. Sería normal menos masa por aceleración. No, sería normal coseno de tita menos masa por aceleración en la dirección y igual a cero en y. Si igualamos componente a componente y pasamos al otro lado, ¿qué tendría? Normal coseno de tita igual a masa por aceleración. Y si nos damos cuenta, esta ecuación que estoy marcando en verde es la misma que la ecuación 1, ¿verdad? Es lo mismo. Eso es el sistema de referencia no inercial. O sea, la aceleración del sistema, si no se está moviendo al otro lado, lo pones. Y en esto hay mucha confusión y dicen, pero ¿por qué? Y muchos no se dan de cuenta. Por eso es que les digo, siempre hagamos con un sistema de referencia inercial visto desde un observador en tierra, visto desde afuera, pero generalmente visto desde un observador en tierra que está fijo. Este sistema de referencia está fijo. ¿Lo entienden? Está en tierra. Eso quiere decir. ¿Vale? Eso yo les recomiendo. No les recomiendo mucho el sistema de referencia no inercial, porque muchas veces, hasta en fuerza ficticia, lo siguen poniendo al otro lado. Claro, es lo mismo, ¿no? Pero a veces hay algunos problemas que no siempre es así, a veces. Y llegan a cometer errores y todo eso, ¿ya? Bien. ¿Alguna duda tal vez que tengan hasta acá? Si alguno está ahorita copiándolo, puede ahorita sacarle foto, no me voy a problema. Pero como les dije, yo les voy a pasar todo esto. ¿Alguna duda tal vez que tengan hasta acá? ¿Nada? Como les dije, yo no me voy a enojar. ¿Cómo? ¿Alguien ha escuchado hablar? Digan nomás, chicos. No me voy a enojar. Si tienen preguntas, digan nomás. No, no voy a hacer problema. Solo díganme. ¿Nada? ¿Está todo claro? Ya. Si está todo claro, entonces vamos a continuar, ¿vale? Ya. Bien, ahora sí vamos a hacerlo. Esto, si quieren, pueden anotarlo, porque esto lo voy a hacer directamente. Ya, vamos a continuar con este otro ejercicio. Esto era del anterior semestre y hasta repitentes no han podido hacer esta parte, ¿ya? Esto es por si acaso del 1-2024 y era 20 puntos. Bien, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice un plano inclinado, entre paréntesis, tita igual a 30 grados y longitud total de 2,3 metros, de 2,3 metros, se encuentra en el interior de un ascensor. Punto. Un bloque, un bloque de masa M minúscula se deja caer desde el extremo superior, desde el extremo superior y se desliza, sin rozamiento. Punto. Calcular, calcular el tiempo, calcular el tiempo
que tarda, que tarda el cuerpo en descender todo el plano, todo el plano, si el ascensor sube con una aceleración constante, con una aceleración constante de G medios. Tomar G igual a 9,81 metros sobre segundo. Y justamente este problema nos da la siguiente figura, ¿ya? Es de esta manera. Acá vamos a tener nosotros el ascensor, ¿ya? Y justamente dentro de este ascensor vamos a tener nosotros una cuña, ¿vale? Vamos a tener nosotros una cuña, algo así. Y acá encima está la masita. Acá está la masa M y aquí está el ángulo tita de 30 grados. Listo. Bien, lo que me está diciendo este problema, ¿qué es? Me está diciendo sobre un plano inclinado, o sea, este de acá, esta cuña. Sobre ese plano inclinado y longitud total, ¿qué quiere decir longitud total? La longitud de esta cuña de acá hasta acá, ¿cuánto es? 2,3 metros, ¿no? Me está diciendo, se encuentra en el interior de un ascensor un bloque de masa M y se deja caer desde el extremo superior, o sea, acá, desde acá, y se desliza sin rozamiento, ¿no? Se desliza hasta la parte final. Calcular el tiempo que tarda el cuerpo en descender todo el plano. Si el ascensor sube con una aceleración constante de G medios entre 2. Listo. Ahora. Uy, listo. Bien. Vamos a hacerlo esto respecto, como les dije, a un observador fijo en tierra. ¿Ya? El observador fijo en tierra que va a ver que este ascensor sube con una aceleración A de ascensor, que vamos a poner A sub A, de G medios en qué dirección? J. Me ha faltado poner acá nuestro sistema de referencia XY. ¿No ven? Ya. ¿Qué va a ver? Que sube con una aceleración constante de G medios en J, metros sobre segundo al cuadrado. Pero, ¿qué también va a ver este observador en tierra? Que este bloquecito M se está moviendo respecto a quién? Se está moviendo respecto al ascensor, ¿verdad? Ahora, como se está moviendo este bloquecito de masa M respecto al ascensor, este mismo tiene su propia aceleración, porque se está moviendo respecto al ascensor y se está moviendo en sentido descendente, ¿verdad? En este sentido, se está moviendo a lo largo de la superficie inclinada, ¿verdad? Más o menos algo así sería su aceleración. Y como se está moviendo la masa m respecto al ascensor, su aceleración, ¿qué sería? La aceleración de esto sería la aceleración de m respecto al ascensor. O sea, esta aceleración es una aceleración relativa, porque m se mueve respecto al ascensor, ¿vale? Se mueve respecto al ascensor. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer respecto al eje al sistema de referencia no inercial, ¿no? Aquí está el sistema de referencia inercial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de M. Y en esta parte del sistema de referencia inercial, ¿qué tiene que ver acá? Como es visto desde tierra, ahí vamos a incluir las aceleraciones vistas desde un observador por tierra.
Entonces, primeramente, ¿qué tendríamos? Tendríamos la masa del objeto por la gravedad, tendríamos lo que es el vector normal, ¿no? En reacción con el piso, que estaría acá. Acá justamente está el ángulo θ 30 que se repetiría acá, ¿verdad? Listo, no nos dice que hay fricción. Ya, no habría nada más, no hay resortes, no hay nada de eso, solo tendríamos dos fuerzas, el peso y la normal. Ahora, las aceleraciones. Ya. Se está moviendo desde un observador fijo en tierra, me dice que el ascensor se está moviendo con una aceleración de ¿cuánto? Hacia arriba, con una aceleración A de G medios por J. ¿No ves? Se está moviendo en J. Pero asimismo, esta masita se está moviendo respecto al ascensor. Eso es lo que ve este observador, que esta masa M se mueve respecto al ascensor. O sea, mientras sube, la masita baja. Entonces, M se mueve respecto al ascensor, porque el ascensor se mueve. Y como se está moviendo a lo largo de este plano, su aceleración sería paralela a esta cara del plano, ¿verdad? De esta cuña, ¿no? Entonces su aceleración, esa aceleración relativa que ve el observador desde afuera, ¿qué sería? Sería la aceleración de m respecto al ascensor, ¿vale? Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Algunos me dirán, porque yo, acá se repetiría 30, lo que yo tengo que ahorita calcular es el tiempo, pero yo ¿cómo voy a calcular el tiempo? Digamos, si asumimos que está partiendo del reposo esta masita m, ¿cómo puedo calcular el tiempo? Yo tengo que saber esta aceleración relativa, ¿no? Porque se está moviendo, todavía estaría haciendo respecto a este sistema de referencia ahora sí no inercial, y tendría que calcular el tiempo que se mueve con esta aceleración relativa, el tiempo en el cual se mueve esta distancia L, o sea, para la cual baja, pero para la cual yo tengo que tener esta aceleración. Esto tengo que hallar. ¿Ya? Y eso justamente estoy haciendo. Estoy haciendo respecto a un sistema de referencia no inercial visto desde tierra. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Me interesa esta aceleración relativa, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo no les recomiendo hacer eje por eje porque a veces hay confusiones. Si alguno quiere hacerlo eje por eje, no hay problema, ¿ya? Podemos hacerlo de otra manera, de la manera totalmente vectorial, con ecuación vectorial completa. ¿Qué quiere decir esto? Sumatoria de fuerzas para el objeto, todo el objeto que sería la masa del objeto y las aceleraciones totales. La aceleración total a la cual está sometida el objeto, que es la aceleración A más la aceleración relativa de m respecto de A. ¿Me entienden? Estoy haciendo de manera general. Cuando yo haga respecto a sistemas de referencia, tengo que incluir todas las aceleraciones. Cuando haga con sistema de referencia inercial basado en tierra, tengo que incluir todas las aceleraciones en la ecuación vectorial. Por eso les dije, vamos a hacerlo en esta parte de forma, de una ecuación vectorial. Y como estamos haciendo una forma de ecuación vectorial, tenemos que incluir todas estas aceleraciones, porque como les dije, en sistemas de referencia inercial, si no vamos a hacer inercial, tenemos que tener todas las aceleraciones, tenemos que sumar todas las aceleraciones, si se dan de cuenta, ¿vale? Tenemos que sumar todos. Y para hacer eso, por ejemplo, ahorita si sumamos estas aceleraciones, chicos, ¿qué tendríamos? G medios en J más esta aceleración relativa, ¿qué va a ser? Aceleración de m respecto a coseno de 30 en i más, menos, perdón, menos aceleración de m respecto a seno de 30 en j. Si se dan de cuenta, miren, al sumar todas las aceleraciones que hemos obtenido una ecuación vectorial en la cual tenemos componentes i y j. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros ahorita tenemos. Por eso es que les digo, cuando hagamos con sistemas de referencia no inercial, nosotros vamos a incluir
todas las fuerzas, todas las componentes de fuerzas y vamos a hacer como una ecuación vectorial. ¿Qué quiere decir? Tendríamos que incluir todas las fuerzas que actúan en X y que actúan en Y. A ver, todas las que actúan en X, ¿cuáles serían? Solamente sería la normal. Entonces sería normal por seno de 30 en Y. Más fuerzas que actúan en J. En este caso, ¿qué serían? Normal coseno de 30 menos masa gravedad en J. Todo eso me dice que es masa por aceleración, aceleración relativa de m respecto a coseno de 30 en i más g medios menos aceleración relativa de m respecto a seno de 30 en j. Eso es la ecuación vectorial que les decía. Porque miren que esto incluye componentes de fuerza en i, componentes de fuerza en j. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para igualar directamente componente A, componente. Voy a igualar primeramente componente I con componente I y luego componente J con componente J. ¿Vale? En sí, esta es la forma en la cual se debe hacer directamente el diagrama, o sea, lo que es la ecuación vectorial de sumatoria de fuerzas para primera o segunda ley de Newton. De esta manera, por cada componente, componente I, componente J, componente I, componente J. De esa manera en sí es donde se tiene que realizar, porque como les dije, ¿de dónde sacan las ecuaciones escalares? Igualando directamente componentes, porque ¿qué tenemos acá? Tenemos una igualdad de dos vectores, ¿verdad? Ya, vamos a igualar componente I con componente I. ¿Qué tendríamos si hacemos eso? Tendríamos normal seno de 30 igual a ¿qué? La masa se repartiría m. Tendríamos m aceleración relativa de m respecto a por el coseno de 30. Listo, acá tendría mi ecuación 1. Y luego componente j con componente j. Si hago eso, ¿qué voy a tener? Normal coseno de 30 menos masa gravedad igual a ¿qué? Igual a mg medios. Estoy repartiendo m, ¿no? Estoy repartiendo m a cada uno, a la componente y a la componente j. Menos m aceleración relativa de m respecto a seno de 30. Listo. De acá puedo despejar normal por coseno de 30. ¿Y qué tendría? Esto iría a sumar, sería mg más mg medio sería 3 medios por mg menos masa aceleración relativa de m respecto a seno de 30. Ecuación 2. ¿Qué puedo hacer de acá? Puedo eliminar directamente la normal, ¿no? Puedo dividir 1 y 2. Entonces voy a decir 1 entre 2 tendría normal seno de 30 igual a masa por aceleración relativa de m respecto a coseno de 30 entre normal coseno de 30 entre 3 veces 3 medios mg menos masa aceleración relativa de m respecto a seno de 30. Listo. ¿De acá qué sería? La normal, obviamente, la masa, que no nos interesaba, porque no era dato y obviamente se iba. ¿Qué tendríamos entonces acá? Nosotros tendríamos tangente de tita. Puede pasar esto al otro lado, entonces tendríamos tangente de tita por 3 medios de g menos aceleración relativa de m respecto a seno de 30. En este caso no sería seno de tangente de tita, sería tangente de 30, ¿no? Eso me estoy equivocando. Tangente de 30 igual a aunque puedo hacerlo directamente acá como seno de 30, coseno de 30, ¿no? Acá el coseno de 30 iría a multiplicar al otro lado. Este iría a multiplicar al otro lado, entonces tendríamos coseno de 30 por masa
aceleración relativa de m respecto a coseno de 30. Acá podemos, como se dice, repartir, entonces tendríamos 3 medios de g seno de 30 menos aceleración relativa de m respecto a seno al cuadrado de 30 igual a aceleración relativa de m respecto a coseno al cuadrado de 30. Entonces, despejando esto, tendríamos 3 medios de g por seno de 30 igual a aceleración relativa de m respecto a coseno al cuadrado de 30 más seno al cuadrado de 30. Todo esto va a ser 1. Y si hacemos todo esto, vemos que por círculo trigonométrico seno de 30 es 1/2. Esto es lo que nos pedía, la aceleración relativa de m respecto a. ¿Eso qué sería? 3/4 de la gravedad. Listo. ¿Y esto cuánto es? A ver, esto sería 3/4 de 9,81. Y haciendo eso, a ver qué nos da. 3/4 por 9,81. Y eso me da 7,36. 7,36 metros sobre segundo. Ahora, como yo quiero saber el tiempo que baja esto, como es aceleración constante, podría usar esta ecuación. Longitud, en este caso x, digamos, o bueno, x le voy a poner que sería velocidad inicial más 1/2 de la aceleración, en este caso la aceleración, en este caso sería del cuerpo, porque se está moviendo sobre el cuerpo, ¿no? Y se está moviendo con una aceleración relativa. Entonces sería masa por aceleración relativa de m respecto a por tiempo al cuadrado. Como está bajando, está partiendo del reposo, velocidad inicial igual a 0. Entonces de acá despejamos el tiempo, entonces sería 2 veces L entre aceleración de m respecto a y todo esto en raíz. ¿Qué nos va a dar esto? Raíz de 2 por 2,3 entre 7,36. Y con esto obtengo que el tiempo que va a ser. Si hacemos esto, sería 2 por 2,3 entre 7,36. Y el tiempo que tarda en recorrer todo eso sería 0,79 segundos o 0,8 segundos, ¿no? No hay problema en ese sentido. Pero esto es a lo que hemos llegado, ¿vale? En este problema muchos el anterior semestre se han equivocado y no lo han podido hacer, pero directamente era esto, ¿vale? Como les dije, hemos hecho con un sistema de referencia inercial fijo en tierra, o sea, lo que estaría yo mirando cualquiera de ustedes. Y como estamos mirando que el acelerador, que el ascensor sube con una aceleración A y la masa m baja con una aceleración relativa, porque m se mueve respecto a. Entonces baja con una aceleración relativa de m respecto a. Y como les decía, cuando hacemos en esos sistemas de referencia inerciales, tenemos que sumar todas las aceleraciones y al sumar nos ha dado una ecuación vectorial con componentes y luego j, ¿verdad? Que luego hemos tenido que desarrollar y todo eso, ¿vale? De esta manera es como se realiza para sistemas de referencia no inercial, ¿vale? Hasta acá, en este ejercicio, ¿alguna duda que tal vez tengan? ¿Alguna duda o consulta? Pueden sacarle foto, como les dije, igual no más lo voy a subir, pero ¿alguna consulta tal vez que tengan de esto? ¿O está todo claro, chicos? Eso quiero que me digan. ¿Está todo claro? ¿O hay alguna duda, alguna consulta, alguna partecita que no se haya entendido bien? Como les dije, yo no me voy a enojar, solo quiero que me digan. ¿Está todo claro o falta alguna parte, alguna explicación tal vez que no se hayan perdido en alguna parte? Como les dije, yo no me voy a enojar, solo quiero que me digan. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Nada? ¿Todo claro? Ya. Bien, entonces si no hay dudas, vamos a lo que es continuar el siguiente ejercicio.
que es lo mismo casi, algo similar. Y luego vamos a hacer algo de lo que es fuerza variable, ¿ya? Si alcanza tiempo, ya. Bien, a ver un rato. Listo. Vamos a hacer esto, ese es el ejercicio 3, ¿vale? Me dice, si la masa 2, entre paréntesis, m sub 2 igual a 5 kilogramos, es empujada por una fuerza de 60 newtons, como se muestra en la figura, como se muestra en la figura, y además, la masa 2 descansa sobre una cuña de masa m sub 1 igual a 10 kilogramos, punto, hallar el módulo de la aceleración de la masa 2. Listo, eso es todo, ¿ya? Y este es un problema sencillo, ¿ya? No es nada complicado. Bien, la figura es la siguiente. Acá tenemos el piso, acá vamos a tener la cuña, esta es la cuña 1, acá hay un ángulo de 30 y aquí está la masita 2. La fuerza que se aplica es esta. Esta es la fuerza que se aplica, esta es la fuerza F. ¿Ya? No hay fricción en ninguna de las superficies, por si acaso. El enunciado no nos dice que hay fricción. Si nos diera algún coeficiente, ahí sí habría fricción, pero como no nos da, no existe fricción. ¿Vale? Ya. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerlo esto respecto a un sistema de referencia fijo en tierra. ¿Vale? Yo estoy parado acá. Voy a hacerlo un sistema de referencia inercial. No lo voy a hacer como les dije respecto a un sistema de referencia no inercial porque como les dije puede llegar a haber complicaciones o confusiones y eso es lo que yo no quiero, ¿vale? Yo no quiero que hayan confusiones y nada de eso. Ahora, ¿qué es lo que va a ver el observador en tierra? O sea, yo o cualquiera de ustedes. Va a ver que al empujar esto, todo el sistema, o sea, todo esto, se mueve ¿con qué? Con una aceleración a sub 1, ¿verdad? Ya. Pero también que va a ver que este objeto, esta cuña 2, se va a mover hacia arriba con una aceleración relativa. O sea, ¿por qué? Porque 2, este cuerpo 2 se está moviendo respecto a 1, ¿sí o no? Se mueve 1, pero al mismo tiempo 2 se mueve respecto a 1, ¿sí o no, chicos? Entonces, ¿qué va a ver el observador afuera? Que este cuerpo 2 se va a mover con una aceleración relativa. 2 se está moviendo respecto a 1. Listo. Ahora sí vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿vale? Entonces, para este caso podemos hacerlo directamente
directo podemos hallar la aceleración 1 y luego la aceleración relativa. Lo que me está diciendo a mí es que yo tengo que hallar la aceleración total del cuerpo 2, ¿vale? De este cuerpo. Y esto se puede hacer de forma vectorial, ¿vale? ¿Por qué? A ver, la aceleración relativa de 2 respecto a 1, ¿qué es? Aceleración de 2 menos aceleración de 1. Si despejo esto, ¿qué voy a tener? Aceleración 2, aceleración relativa de 2 respecto a 1 más aceleración de 1. ¿Qué tendría que hallar para hallar esto? La aceleración relativa y la aceleración del cuerpo 1, ¿verdad? Ya. Entonces lo que voy a hacerlo en conjunto. ¿Ya? Primero voy a hacerlo en conjunto para hallar la aceleración 1. O sea, ¿qué quiere decir? Voy a hacer esto. Aquí tengo la cuña 1. Acá tengo el bloque 2, 1. Y lo que voy a hacer va a ser esto en conjunto. ¿Vale? En conjunto lo voy a hacer esto. Como todo el sistema se está moviendo, todo el sistema se está moviendo con una aceleración 1, puedo hacer mi diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Voy a decir diagrama de cuerpo libre de conjunto. Ahora, si hago del conjunto, ¿cuál sería el conjunto? Conjunto sería 1 y 2, ¿verdad? Entonces abajo, ¿qué estaría actuando? Estaría actuando la masa del cuerpo 1 más la masa del cuerpo 2 por gravedad. En reacción con el piso, ¿qué tendríamos? Tendríamos nosotros la normal 1 y como está en conjunto, tendríamos acá la fuerza F, ¿verdad, chicos? Sí. Ahora, visto desde el observador en tierra, esto se está moviendo con una aceleración 1. En I, ¿no ven? Ya. Entonces, ¿qué tendría? Sumatoria de fuerzas. En este caso no me interesa Y, solamente me interesa en X. Sumatoria de fuerza en X va a ser masa total. En este caso sería masa 1 más masa 2 por aceleración 1. ¿Qué voy a tener de esto? Que la fuerza F es masa 1 más masa 2 por aceleración 1. La aceleración 1 está ahí en la dirección Y. Esta fuerza F, ¿cuánto es? Esa fuerza F que me está dando me dice que es 60 newtons, ¿verdad? Aquí está, 60 newtons. Entonces sería 60 newtons en I, ¿verdad? Ya, entonces sería igual a 60 en I. Igual o componente a componente, entonces la aceleración 1 que sería 60 entre masa 1 más masa 2. Masa 1 me dice que es 5 más masa 2 es 15, ¿verdad? Listo, saco quinta, aquí voy a tener 3. Saco quinta, aquí voy a tener 12. Saco tercera y voy a tener 4. La aceleración 1 me ha dado 4 metros sobre segundo al cuadrado. Listo, esto me falta, ¿no? Esto quería. ¿Qué me falta? La aceleración relativa, ¿verdad? Listo, entonces ahora para esta otra parte ya no voy a necesitar hacer del conjunto, solo voy a necesitar hacer del cuerpo 2. Entonces ahora voy a hacer lo que es el diagrama de cuerpo libre de 2. Listo, y ahora los ejes lo voy a hacer rotados directamente, ¿no? Listo. ¿Qué está actuando abajo? Como estoy haciendo de 2, primero estaría actuando acá la masa 2 por su gravedad, o sea, el peso, ¿no? En reacción con el piso tendría la normal 2 n sub 2 hacia arriba y esta fuerza F se está aplicando sobre el cuerpo 2, o sea, la fuerza estaría hacia este lado, la fuerza F. Como no hay fricción, no habría nada, ninguna fuerza de fricción y directamente ahora tendríamos que hacer con el ángulo. Tendríamos que ver dónde se repite, ¿verdad? A ver, acá tenemos el ángulo de 30 y esto se repetiría acá, ¿verdad? Ya. Ahora, esto es lo que les decía, visto por el observador inercial. ¿Qué pasa? La masa 2 se mueve junto con la masa 1. Entonces hay una aceleración 1 en el sentido que estoy poniendo.
Pero asimismo el cuerpo 2 se mueve con una aceleración relativa, porque se mueve 2 respecto a 1, con una aceleración paralela a la cara del objeto, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas es igual a masa os por la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? ¿A qué aceleraciones está sometido? Eso es lo que les decía. Sumo todas las aceleraciones. Aceleración 1 más aceleración relativa de 1 respecto a 2. Ahora, algunos me dirán, pero ¿por qué estoy sumando las aceleraciones? ¿No ve? Eso debe ser de algunos su pregunta. Ya. ¿Qué pasa si desarrollo esto? Aceleración 1 más aceleración relativa, que es aceleración de 2 menos aceleración de 1. ¿A qué se ha reducido todo? Aceleración 2. O sea, es como todo esto, ¿qué había sido? La aceleración 2. ¿Y esa aceleración 2 qué sería? La aceleración absoluta vista desde un observador en tierra o un observador inercial. Por eso es que les decía anteriormente que esta aceleración en lo que es sistemas de referencia inerciales va a ser una aceleración absoluta, absoluta. Nunca vamos a tener aceleraciones relativas en la segunda ley de Newton. Nunca. Siempre van a ser aceleraciones absolutas, ¿vale? Siempre. Y hemos visto desarrollando esto, se ha reducido todo a aceleración 2. Esa aceleración de 2 es la aceleración absoluta del cuerpo 2. Listo. Entonces, vamos a ir continuando. La aceleración 1, bueno, vamos a seguir sumatoria de fuerzas igual a masa 2 por la aceleración 1. Esta aceleración 1 tenemos que descomponerlo a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Si descomponemos a lo largo del eje X, ¿qué sería? Aceleración 1 por coseno de 30 en Y. Descomponemos en Y, sería menos aceleración 1 seno de 30 en J. Más aceleración relativa de 2 respecto a 1. ¿Eso en qué dirección está? Está en la dirección Y. Entonces eso sería aceleración de 2 respecto a 1 en Y. Listo, ya está. Entonces vamos a continuar con la ecuación vectorial. Sumatoria de fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza F, tenemos la fuerza normal y la fuerza masa por gravedad. Y que eso es igual a todo esto de acá, ¿verdad? A todo eso. Directamente lo voy a copiar acá. Listo, creo que no se ve muy bien. Esto era más allá. Ahí más o menos, ¿no? Listo. Aceleración de 2 respecto a 1 en I. Listo. La fuerza F. Ahora, a ver, la fuerza F, ¿qué es? Podemos descomponer la fuerza F. La fuerza F va a ser F coseno de 30 en I menos F seno de 30 en I, en J, perdón, más la normal 2 que está en la dirección J, normal 2 en J. Este peso podemos descomponerlo en X y en Y. Eso sería si descomponemos en X menos masa gravedad seno de 30 en I menos masa 2 gravedad coseno de 30 en J. No tenemos ninguna otra fuerza, ¿verdad? Y todo eso me dice que es igual a masa 2, aceleración 1. Acá podemos agrupar directamente por componentes, entonces vamos a tener I con I, entonces vamos a hacer aceleración 1, coseno de 30 en I. Vamos a factorizar en I. Aceleración relativa de 2 respecto a 1 está en la dirección I, menos aceleración 1, seno de 30 en J. Listo, ya está. Entonces ahora vamos a ir agrupando componente I con componente I, componente J con componente J. Vamos a empezar con I. Entonces vamos a tener F coseno de 30 menos masa 2 gravedad seno de 30 en I. Ahora con J. En J vemos que, a ver, sería más normal 2 menos masa 2 gravedad coseno de 30
menos fuerza seno de 30 en J igual a, vamos a repartir la masa 2, eso sería masa 2, aceleración 1, coseno de 30, más aceleración de 2 respecto a 1 en I. Repartimos masa 2, eso sería masa 2, aceleración 1, seno de 30 en J. Listo, ahora sí vamos a igualar componente A, componente. Componente I con componente I, componente J con componente J. ¿Qué nos interesa? Si igualamos componente J con componente J, ¿qué vamos a hallar? Esta normal 2, pero esto no nos interesa, ¿no ve? ¿Qué nos interesa? Que hemos visto de la ecuación vectorial, nos interesa la aceleración relativa. Entonces vamos a igualar directamente solo la componente I. Entonces, igualando solo la componente I sería a F coseno de 30 menos masa 2 por gravedad seno de 30 igual a masa 2 aceleración 1 coseno de 30 más aceleración relativa de 2 respecto a 1. Vamos a despejar esto. Esto pasaría a dividir, entonces tendríamos F coseno de 30 menos masa 2 por gravedad seno de 30 entre la masa 2, pasaría a restar esto, entonces tendríamos menos aceleración 1 coseno de 30 igual a aceleración relativa de 2 respecto a 1. Vamos a ir reemplazando datos, entonces la aceleración relativa de 2 respecto a 1 va a ser la fuerza F, eso me dice que era 60 por coseno de 30 menos la masa 2 ¿cuánto me dio? ¿O cuánto nos da? 5 kilogramos. 5 kilogramos, la gravedad no nos dice nada, entonces 9,8 por seno de 30 entre la masa 2 me dice que es 5, menos la aceleración 1. La aceleración 1 me ha dado 4, 4 por coseno de 30. Y todo esto que me da. A ver, vamos a hacerlo rápidamente. A ver, 60 coseno de 30 menos 5 por 9,8 por el por el seno de 30 entre 5 menos 4 por coseno de 30. Y esto me da 2,3 metros sobre segundo al cuadrado. Listo, ya está, ya tengo la aceleración relativa. Pero ahora, esto es lo que me interesa, esta ecuación de acá, que le voy a denominar ecuación 1. Esta ecuación es netamente vectorial, no es nada escalar, es netamente vectorial, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que expresar todo de forma vectorial, todo de forma vectorial, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? A ver, me lo voy a poner acá. A ver, primeramente, a ver, ya, listo. Esa ecuación 1, vamos a decir de 1, la aceleración 2 que me está pidiendo es la aceleración 1 más la aceleración relativa de 2 respecto a 1, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Yo tengo que expresar esto en forma vectorial, ¿vale? Ahora, esta aceleración 1 que hemos hallado está en la dirección X, ¿verdad? En la dirección X, ¿cuánto es? 4, ¿verdad? 4 metros sobre segundo. 4 metros en I, metros sobre segundo. ¿No? Estaba de esta forma, ¿no? Ahora el otro, la aceleración relativa de 2 respecto a 1. ¿Cuánto estaba formando? Un ángulo de 30 grados, ¿verdad? Esa aceleración relativa, el módulo, ¿cuánto nos ha dado? A ver, si vemos hace rato, un ratito, esto lo borraré, está medio feo.
El módulo de esta aceleración relativa, si nos damos cuenta o vemos, ¿cuánto nos ha dado? 2,3, ¿verdad? 2,03. 2,03 metros sobre segundo. ¿Qué tenemos que hacer esto? Descomponer esta aceleración. Entonces sería 2,03 coseno de 30 en i más 2,03 por el seno de 30 en j. Entonces la aceleración relativa de 2 respecto a 1 va a ser todo eso, ¿no? A ver, vamos a realizarlo. Entonces tendríamos 2,3 por coseno de 30, que me va a dar directamente 1,76 en i más, ahora en el otro, esto sería directamente con seno, perdón, la mitad, 1,02. 1,02 en j metros sobre segundo. ¿Qué me está diciendo esta ecuación? Que tengo que sumarlo vectorialmente. Entonces tendría aceleración 2 es la aceleración 1, eso sería 4 en i, más la aceleración relativa, que sería 1,76 en i, más 1,2 en j. Si hacemos esto me va a dar 5,76 en i, más 1,02 en j. Listo. Ahora, al hacer esto, lo que me está pidiendo es el módulo. Entonces el módulo que va a ser raíz cuadrada de 5,76 al cuadrado más 1,2 al cuadrado. Y haciendo esto, el módulo de la aceleración 2, ¿cuánto me da? Me da, a ver, veamos, raíz 5,76 al cuadrado más 1,02 al cuadrado. Y eso me da 5,85 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Con esto ya está resuelto el problema, ¿vale? Ya. Ahora, de esta manera podemos realizarlo todo, ¿vale? Podemos hacerlo así con aceleraciones relativas y todo lo demás. Siempre va a ser así, siempre va a aparecer aceleraciones relativas. Siempre, siempre, siempre va a aparecer aceleraciones relativas en sistemas de referencia no inerciales. Siempre va a ser así, ¿vale? Eso quiero que quede bien en claro desde ahora. ¿Ya, chicos? Siempre va a ser así. Siempre van a aparecer aceleraciones relativas en sistemas de referencia no inerciales. ¿Vale? Bien, eso quiero que quede claro para todos en general. Y bueno, habiendo dicho todo esto, hasta acá vamos a acabar toda la parte de lo que es sistemas de referencia no inerciales. Y ahora, por último, yo creo que nos alcanza tiempo para un solo ejercicio. Vamos a hacer lo que es la fuerza variable. ¿Vale? ¿Cómo es esta fuerza variable? Ya. Esta fuerza variable, sí, solo debe alcanzar tiempo para uno. Sí, debe alcanzar tiempo para uno. El día martes vamos a hacer un poco más de ejercicios, ¿vale? Vamos a hacer un poco más de ejercicios. No quiero que sea cansador porque yo sé que en virtual es bien cansador, ¿no ven? Es bien cansador en virtual. Yo sé. Ya. Ahora, esta fuerza, una fuerza o un vector, por ejemplo, este vector fuerza, ¿qué tiene? Tiene módulo. ¿Qué más tiene? Tiene una dirección y tiene un sentido. En fuerza variable, en fuerza variable puede cambiar el módulo, la dirección y el sentido. ¿Vale? Puede cambiar todos estos. Todos estos cambian en fuerza variable. ¿Cómo? Un ejemplo. Y con esto vamos a acabar y el jueves es su examen, eso voy a decir igual en el grupo. Y pues ahí voy a avanzar un poco más de fuerza variable. Voy a hacer unos cuantos ejercicios. Ya. Por ejemplo, una fuerza variable es esta.
60 menos 4t en I más t cuadrado en J menos t en K newtons. Esto es una fuerza variable. ¿Por qué? ¿Esta fuerza de quién depende? De un parámetro t. Es una función vectorial de variable vectorial. Para los que están en cálculo 2, estos saben bien que es una función vectorial de variable real. ¿Por qué? Porque es una fuerza variable. A ver, vamos a darnos valores para cada uno, ¿vale? Vamos a tener la fuerza y acá el módulo, ¿ya? Para un tiempo cero vamos a empezar. Y para un tiempo 1. Si reemplazamos acá, en esta ecuación, para cero, ¿qué tendríamos? 60 en I, 0 en J, 0 en K. ¿No ven? ¿Cuánto sería su módulo? 60. ¿No ven? En 1, ¿cuánto sería en 1? 60 menos 1, 56, 1 y menos 1. ¿Cuánto sería su módulo? Acá, 66,02. Ahora mire, conforme va variando el tiempo, ¿qué va variando? 1, las componentes del vector. Y acá el sentido, miren. Acá estaba con 0, desde la nada 1. O sea, ¿me entienden? O sea, va variando el módulo, aquí era 60, aquí era 66. La dirección. Eso de la dirección tiene que ver con la parte de cosenos directores. Si halláramos los cosenos directores, veríamos que variarían los cosenos directores. El sentido. Si aquí fuera 1, hubiera sido 1 y nos diera menos 1, entonces ha cambiado el sentido. ¿Me entienden? O sea, todo varía en una fuerza variable. ¿Ya? ¿Vale, chicos? Eso es lo que es fuerza variable. Va a variar el módulo, dirección y sentido. ¿Ya? Ahora, en esta parte, vamos a hacerlo rápido, veloz. Para lo que es física 100, nosotros vamos a tener las siguientes fuerzas variables. Una fuerza variable que nosotros vamos a tener va a ser que la fuerza puede ser función del tiempo, la fuerza puede ser función de la velocidad, la fuerza puede ser función de un ángulo θ y rara vez la función puede ser función de la posición. Cualquiera de estas fuerzas variables podemos tener. Las que nos va a interesar va a ser las primeras tres, esta no, porque si tuviéramos una fuerza que varía en función a la posición, tendríamos que resolver una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, de segundo orden. Y eso a nosotros ahorita no nos interesa, ¿vale? Ahora, ¿cómo es esto, chicos? Nosotros, para resolver estas ecuaciones, nosotros vamos a utilizar algunas ecuaciones escalares, más que todo ecuaciones escalares, no vamos a utilizar tanto ecuaciones vectoriales, ¿ya? A ver, recordémonos la fuerza. Era masa por aceleración, ¿verdad? Ya. Podemos usarlo esto también de forma escalar, como que la fuerza es masa por aceleración y la aceleración es derivada de velocidad respecto al tiempo. Una ecuación escalar que vamos a utilizar es esta para resolver problemas de fuerza variable. Otra tiene que ver con la ecuación que hemos visto anteriormente. ¿Se recuerdan este producto escalar? Que de toda esta ecuación salía aceleración diferencial de x, velocidad diferencial de velocidad. Se deben recordar, ¿no ve? Si despejamos de aquí la aceleración sería velocidad derivada de velocidad entre diferencial de posición. Eso podemos reemplazarlo en lo que es masa por aceleración y nos va a dar masa por velocidad derivada de velocidad entre diferencial de posición. Esta es otra ecuación escalar que nosotros vamos a utilizar en lo que es fuerza variable. Ya, al próximo clase vamos a hacer más de fuerza variable, porque como les dije, sé que es cansador en virtual, ¿no? Yo sé, he pasado y a veces uno ya se distrae y todo lo demás. ¿Ya? Listo. ¿Qué nos dice este problema? Vamos a hacer este es el último. ¿Ya? Nos dice, un auto es frenado por un paracaídas. Un auto es frenado por un paracaídas que se abre. A abre.
Abre. Y que ofrece una resistencia. Y aquí nos dan el módulo de la fuerza. ¿Ya? F sub R igual a menos 60, no, 6000 más B al cuadrado newtons. Punto. Si la masa del auto es 600 kilogramos, determinar el tiempo para el cual se detiene el auto. Inicialmente, au, au, inicialmente tenía una velocidad de 125 metros sobre segundo. Listo. Vamos a hacer este ejercicio simple y quiero que se entienda algo, ¿ya? Más o menos es así un auto. No sé dibujar autos, ¿ya? Y este es su paracaídas, ¿vale? Ya. Vamos a poner acá nuestro sistema de referencia XY. Vamos a hacer ahora el diagrama de cuerpo libre de este autito, ¿vale? El diagrama de cuerpo libre de este autito. ¿Cómo sería? Primero, tendríamos abajo que estaría actuando su peso. Arriba, la normal. Me dice que hay una fuerza de resistencia. Entonces, esa fuerza de resistencia estaría actuando al otro lado, ¿verdad? Y sería FR, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer sumatoria de fuerzas para el autito, ¿vale? No nos interesaría en Y porque no nos está pidiendo nada en Y, tampoco nos dice que hay fricción, entonces no habría fricción. Esa fuerza de resistencia, por si acaso, es de ese paracaídas que nos da. Entonces, si hacemos en X, ¿qué tendríamos? Sumatoria de fuerzas en X sería masa por aceleración, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué sería? La fuerza de resistencia está al otro lado, entonces sería fuerza de resistencia en I igual a masa por la aceleración. La aceleración está justamente a este lado, no se está moviendo. Entonces sería la aceleración en I. Igualamos componente a componente, entonces tendríamos que esa fuerza de resistencia que es menos 6000 más B cuadrado igual a masa por aceleración. Ahora, aquí no podemos usar esta ecuación porque nos está pidiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso, esa aceleración sería, podemos expresarlo como derivada de velocidad respecto al tiempo. Y directamente esto integrar. Entonces, despejando y sacando variables, vamos a reemplazar datos. La masa dice que es 600 por derivada de velocidad entre b cuadrado más 6000 y integramos. Ya. Ahora, nos dice, la velocidad inicial era de 125 metros sobre segundo. Si era 125 metros sobre segundo, ¿esto en qué era? En un tiempo cero. Ahora, como nos está pidiendo en el cual se detiene, entonces, ¿qué diríamos? Para un tiempo t, nosotros vamos a tener una velocidad cero. Listo, entonces de acá, ¿qué tendríamos? Menos t igual a 600 por toda esa integral. Entonces sería 600 por la integral. ¿Dónde está la integral? Aquí está. 1 entre x al cuadrado más 6125 y 0. ¿Cuánto me da eso? Todo eso me indica... Un rato, creo que está en... No, ¿qué pasó?
Ah, un ratito. Se me ha salido la calculadora un rato. Eso tenía que estar en otro. A ver, por si acaso. Me dice 600 por 1 entre. Aquí me dice que era 125, 0, x al cuadrado más 6000. Ese tiempo me dice que es 7, menos 7,87. Negativo con negativo se va y el tiempo me dice que es 7,87 según se quiere decir. Este auto se detiene en 7,87 segundos. Y miren, esta fuerza que hemos visto acá, ¿qué es? Es variable, ¿sí o no? ¿Esta fuerza de quién depende? De la velocidad, ¿vale? Eso es fuerza variable. Al hacer fuerza variable, nosotros siempre vamos a integrar. Siempre vamos a integrar. Siempre. ¿Ya? Olvídense de otras cosas ahí, de hacer como dinámica normal. No, nada de eso. No pasa nada de eso. ¿Vale? Siempre vamos a integrar. Siempre. En fuerza variable siempre vamos a integrar. Y como les dije, podemos tener una fuerza en función del tiempo, la velocidad del ángulo. Podemos tener también en la posición, pero no vamos a utilizar porque sería resolver una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Ya? De lineal de segundo orden. Ya. Bueno, hasta acá vamos a quedar, chicos, porque yo sé que virtual es un poco pesado. Yo sé, te distraes fácil y todo lo demás. Como les decía, el examen es el día.